Desde muy joven me fascinaban los temas paranormales. No sé si porque desde muy pequeña estaba buscando un significado especial de la vida, o un propósito, o tal vez por otra razón. Durante un periodo bastante largo estaba obsesionada con los libros de Carlos Castaneda. Sus escritos, basados en experiencias con chamanes en México, me hicieron ver este país no solo como un lugar lleno de cultura y tradición, sino también como un terreno fértil para lo inexplicable. Castaneda hablaba de mundos invisibles, de seres y energías que no podemos ver, pero que están ahí. México es un país profundamente conectado con lo místico y de eso no tengo duda. Hoy voy a explorar uno de los rincones más misteriosos y olvidados del área metropolitana de México, el Bazar Acrópolis. Un lugar que, aunque fue diseñado para ser un centro de comercio muy grande, hoy está en completo abandono, envuelto en historias de su cierre y teorías que van desde lo financiero hasta lo paranormal. Y ya que nos acercamos a la temporada de Halloween y Día de Muertos, no puede faltar un toque de misterio y terror. Vamos a platicar qué es lo que pasó en este lugar, qué es lo que ocurre ahora y también un poco sobre lo paranormal. Acrópolis fue un proyecto ambicioso, creado con la idea de ser un bazar comercial, único en la región central de México. Este centro comercial se encuentra en la cima de una colina en Lomas Verdes. Se construyó a finales de los 80 y se inauguró en 1990. La construcción tiene arquitectura de la Grecia antigua, con grandes columnas y una fachada estilo griego. Su nombre en griego significa la parte alta de la ciudad. Originalmente tenía más de 500 locales comerciales y negocios de comida. En su momento, la gente venía aquí en busca de moda, curiosidades y lo último en productos. Curiosamente, no existen fotos de sus interiores en aquella época. Solo duró 4 años en operación. Y de repente todo cambió. Los locales fueron cerrando, el público dejó de asistir y eventualmente el bazar quedó abandonado. Pero, ¿qué pasó realmente? Existen muchas teorías de por qué Acrópolis cerró. Algunos dicen que fue por problemas financieros y una mala administración o la devaluación de 1994. Otros sugirieron que la ubicación simplemente no atrajo suficiente tráfico de compradores. Otra teoría es que solo fue construido para lavar dinero y nunca hubo un plan de un proyecto a largo plazo. Sin embargo, hay teorías que van más allá de lo económico. Algunos creen que en este lugar ocurrieron eventos extraños que alejaron a las personas. Se habla de luces que parpadeaban sin razón y ruidos inexplicables en los pasillos. Hoy este lugar está en ruinas, lleno de grafitis y símbolos extraños, con muros casi destruidos y suciedad por todos lados. Ahora este espacio se usa para sesiones de fotos, también como escenario para filmaciones de series. Hasta se usó para grabar el videoclip de la canción Quiero Ver, de Café Tacuba. Pero también se ve que este lugar se utiliza para realizar algún tipo de rituales y cosas oscuras, pues se pueden ver símbolos en los muros y en algunas partes rastros de velas y otros objetos. Y bueno, no podemos dejar de hablar de estos sucesos extraños que suceden en lugares como este. Los sitios abandonados siempre han sido puntos clave para historias de fantasmas y sucesos inexplicables. Quizás sea la energía que dejan las personas o simplemente el vacío que se siente en sus rincones.
este no es el único lugar con una historia oscura. La Ciudad de México tiene varios espacios que con el tiempo se han vuelto famosos por su aura de misterio. Todos comparten un ambiente que hace que se te erice la piel. Y de hecho, siempre que me encuentro en un lugar así y lo observo con detenimiento, comienzo a imaginarme cómo se vería en sus días de máximo esplendor. Un poco como esa escena al final de la película de Titanic. Y bueno, no solo en México existe este interés por lo paranormal. En Rusia, por ejemplo, también hay una fuerte fascinación por estos temas. Tanto así que tenemos un día especial dedicado a la brujería y rituales. Una fecha en la que las personas realizan todo tipo de prácticas místicas para conocer el futuro, hacer preguntas y tal vez a veces hasta recibir respuestas. Es interesante ver cómo distintas culturas, aunque separadas por miles de kilómetros, comparten esta atracción hacia lo desconocido. Tal vez haya algo universal en esa necesidad de comprender lo que está más allá de nuestro entendimiento. Yo misma también he tenido mis propias experiencias paranormales. Recuerdo que una vez que me desperté en medio de la noche, abrí los ojos y vi una niña parada al pie de la cama. Recuerdo su ropa y que estaba totalmente inmóvil. Me miraba fijamente. Del susto no me podía mover. No sé cuántos minutos pasaron, pero después parpadeé y ella ya no estaba. Y una cosa más que jamás olvidaré que me pasó hace años. Estaba durmiendo, no sé por qué, pero siempre me pasan cosas extrañas en la noche. Y recuerdo que me despertó una sensación, como si alguien me estaba suspirando en mi brazo. Nunca podré olvidar esa sensación de aliento caliente, como de un animal, respirando tan cerca. Me desperté pensando que fue solo un sueño, pero entonces me toqué en este lugar mi brazo y lo sentí caliente. Ahí es donde me asusté realmente mucho. Y en ese entonces yo no tenía ninguna mascota. Y bueno, hablando de los animales, ¿sabían que los gatos han sido considerados desde hace siglos como animales con una conexión especial a lo sobrenatural? En muchas culturas se cree que los gatos son capaces de ver lo que nosotros no podemos ver, percibir presencias o energías invisibles para el ojo humano. Algunos incluso dicen que si un gato se queda mirando fijamente a un punto vacío en la habitación, podría estar viendo algo que está más allá de nuestro entendimiento. Lo paranormal siempre ha sido un tema que divide opiniones. Algunos lo consideran una superstición, mientras que otros están convencidos de que lo desconocido nos rodea. Hay algo en estos lugares que nos invita a detenernos a reflexionar. Lugares que alguna vez estuvieron llenos de vida, hoy permanecen en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. Y en ese silencio es imposible no pensar en lo rápido que pasa todo, en lo efímera que es la vida. Vivimos tan apresurados, siempre pensando en lo que viene, en lo que dejamos atrás, sin darnos cuenta de lo importante que es detenernos, mirar alrededor y simplemente estar presentes, porque todo al final se desvanece. Los momentos, las personas, los lugares, el pasado ya no existe, el futuro todavía no sucede. Y lo único que tenemos es este preciso momento. Este bazar que una vez fue el centro de tantas vidas, ahora es un eco de lo que fue. Y quizás eso es lo que nos recuerda que la vida es así, un constante cambio, un ciclo que se repite y que todo, tarde o temprano, se convierte en un recuerdo. Y bueno amigos, espero que les haya gustado este video y que lo hayan disfrutado como yo. Si ustedes tienen alguna historia paranormal que les haya sucedido, me encantaría que la compartieran en los comentarios. Ya saben que yo siempre leo todos. Pórtense bien y nos vemos en el próximo video.